A ver, cuando uno piensa en el final del Imperio Romano, ¿qué se le viene a la cabeza? Seguramente una imagen súper dramática, ¿no? Crisis, decadencia, un colapso que parecía inevitable. Bárbaros a las puertas, una civilización entera que se viene abajo. Esas son las palabras que siempre hemos asociado con esta época. Son como las etiquetas que nos enseñaron en la escuela y la verdad es que evocan una sensación de un final súper catastrófico. Y ojo, que esta visión no es cosa de Hollywood. Ha sido la narrativa principal entre los historiadores por muchísimo tiempo. Autores clásicos, como Gibbon, por ejemplo, argumentaban que fue el abandono de los valores romanos de siempre, sobre todo con la llegada del cristianismo, lo que aceleró todo este declive. Aquí es donde la cosa se pone buena. Historiadores mucho más modernos como Averil Cameron, de quien de hecho estamos tomando muchas de estas ideas, están empezando a desafiar esta visión tan tradicional. Nos invitan a mirar un poco más allá, a cuestionar si palabras como decadencia son realmente las correctas. Bueno, arranquemos por ahí, por la idea central, la famosa historia del declive. Vamos a desarmar juntos esta narrativa tan clásica para ver qué hay de cierto y qué hay de mito detrás de todo esto. Nuestro primer punto a revisar es la famosa crisis del siglo III. Tradicionalmente, este periodo se nos ha presentado como el mismísimo principio del fin, como un punto de no retorno para el imperio. A ver, la visión tradicional se apoya en hechos que, la verdad, suenan bastante mal. Entre el 235 y el 284, los emperadores cambiaban a cada rato, casi siempre asesinados por sus propias tropas. Hubo desastres militares tremendos, como la captura del emperador Valeriano, imagínense, y hasta partes del imperio se separaron por un tiempo. Parecía un caos total, sin duda. Pero, ¿qué pasa? La nueva perspectiva nos dice, un momento, no tan rápido. Aunque es cierto que hubo problemas políticos y militares gravísimos, la idea de un colapso total y absoluto parece una exageración. La vida cultural, por ejemplo, era súper vibrante. El gran filósofo Plotino estaba enseñando en Roma en ese mismo momento y atraía a multitudes. O sea, no todo era oscuridad y pesimismo. Para entender de verdad lo que pasaba, no alcanza con ver los hechos. Tenemos que hacer un poco de trabajo de detective. Y eso significa analizar con lupa a quienes escribieron la historia, nuestras fuentes. Por ejemplo, tomemos a este señor, Zósimo. Él era un historiador pagano que escribió mucho después de que pasaran las cosas, y su obra es básicamente un ataque directo a Constantino. Lo culpa de la ruina de Roma por haber apoyado al cristianismo. Su agenda está clarísima. Y en la otra esquina, pero en la otra esquina de verdad, tenemos a Eusebio. Él era un obispo cristiano que vivió en la época de Constantino. Sus escritos no son historia imparcial para nada. Son elogios diseñados para glorificar al emperador como si fuera el elegido de Dios. Para él, el reino de Constantino era casi como el cielo en la tierra. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Pues que cada uno contaba la historia desde su propia vereda. Amiano Marcelino, que era un militar pagano, nos da una visión enfocada en lo militar. Eusebio, el obispo, una visión totalmente religiosa. Y Zósimo, el pagano resentido, una narrativa de declive causado por la nueva fe. Ninguno cuenta la historia completa, todos tienen sus propios intereses. Y hay otro punto que es súper interesante, las leyes. A primera vista, uno ve que se repetían decretos muy severos y podría pensar, ¡wow! ¡Qué estado tan opresivo y poderoso! Pero los historiadores ahora proponen lo contrario. Si tienes que repetir la misma ley una y otra vez, es porque nadie te está haciendo caso. Más que una señal de poder, es un síntoma de debilidad administrativa. Hablemos ahora del que quizás fue el mayor agente de cambio de toda esta época, el cristianismo. Pero no para verlo como la causa de la caída, como decían los historiadores de antes, sino como el motor más potente que transformó por completo al imperio. Y para que veamos cómo funcionó esto en la vida real, fíjense en la historia de Melania la joven. Es increíble. Era una de las mujeres más ricas de todo el imperio. Y por devoción religiosa, convenció a su esposo de liquidar una fortuna, para dársela a la iglesia. Este tipo de acto, repetido por muchos aristócratas, fue una transferencia masiva de riqueza. El dinero pasó de las viejas familias senatoriales a una institución completamente nueva. Y aquí viene algo que quizás no se espera. Este nuevo orden social, de hecho, abrió unas puertas súper inesperadas para las mujeres de la élite. Al dedicar sus vidas a la fe, podían, por ejemplo, evitar un matrimonio arreglado, administrar propiedades monásticas gigantes, convertirse en intelectuales respetadas e incluso llegar a ser figuras de autoridad moral que desafiaban a los hombres más poderosos. Bueno, con todo esto sobre la mesa llegamos a la conclusión principal.
Y es que quizás es hora de dejar atrás esa narrativa tan simple de la caída y empezar a ver una imagen mucho más completa y, la verdad, más interesante de lo que pasó. En lugar de hablar de la caída de Roma, los especialistas hoy prefieren usar otro término, antigüedad tardía. Y este cambio de palabras no es un detalle menor, es clave. Nos ayuda a ver esta época no como un fracaso, sino como el nacimiento, un poco desordenado y complejo, del mundo medieval. Un mundo donde muchas cosas de Roma siguieron vivas, pero de formas totalmente nuevas. Entonces, la idea central es esta. El imperio no se cayó y ya, se fue transformando. La sociedad, la economía, la religión, la cultura, nada desapareció de la noche a la mañana. Todo evolucionó para asentar las bases de lo que después sería el imperio bizantino en el este y los reinos germánicos en el oeste. Y esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire. Cuando nos aferramos a ver la historia como simples ciclos de auge y caída, ¿cuántos detalles nos estamos perdiendo? Y más importante aún, ¿cómo podría esta forma de pensar estar limitando la manera en que entendemos no solo el pasado, sino nuestro propio presente?